Muy buenas noches, bienvenidos a su canal Profe Alex CC. En esta oportunidad continuamos con el reforzamiento de la semana 7 del área de matemática para los chicos de quinto año. El título es Resolvemos situaciones que se presentan en la ciudad usando razones trigonométricas. En el video anterior vimos la parte teórica sobre razones trigonométricas. Es importante conocer y aprender las razones trigonométricas. Vamos a resolver los siguientes ejercicios. Veamos. Tenemos la siguiente situación de la página 111. Jairo acude con su familia a un centro de esparcimiento de Chosica. Él se sube a un tobogán y desde allí observa un árbol. Para ver la base de este necesita bajar la vista 37 grados respecto al horizontal, y para observar la punta de la copa del árbol debe levantar su mirada 45 grados respecto al horizontal. El tobogán está ubicado a 8 metros del árbol. Con esta información, ¿será posible calcular la altura del árbol? Efectúe el procedimiento. Bien, aquí tenemos la forma gráfica del problema. Tenemos, aquí está Jairo, que está subido en el tobogán. Acá tenemos el árbol. Él va a observar la parte alta del árbol con un ángulo de 37 grados y la parte de la base del árbol con un ángulo de 45 grados. El tobogán está ubicado a 8 metros, ¿no? Acá tenemos 8 metros del árbol. Esta es la distancia, 8 metros. Nos piden calcular la altura del árbol. Bien, antes de entrar vamos a recordar qué significa un ángulo de elevación y un ángulo de depresión. Miren, aquí tenemos a Jairo, supongamos que es Jairo, y la línea de su vista es llamada la línea horizontal, ¿no? Entonces, si él observa la parte superior de este juego, ¿no? Entonces, esa es la línea visual. Entonces, es un ángulo de elevación, en este caso alfa. Si observa la base, entonces está formando un ángulo beta, y allí está formando un ángulo de depresión, ¿no? Entonces, tenemos la línea visual, miren, puede ser en un ángulo de elevación o un ángulo de depresión. Miren, tienen que observar dónde va la línea visual. El piso es llamado el plano de referencia. Con esta parte teórica nosotros ya podemos resolver este problema. Veamos entonces. Vamos a representar. Aquí está representado en forma gráfica. Vamos a modelar ahora el ejercicio. Miren. Acá tenemos el árbol. Esta es la altura h que voy a encontrar. Aquí tenemos la línea horizontal. Tenemos esta línea visual que forma un ángulo de 45 grados. Tenemos el ángulo de elevación y un ángulo de depresión de 37 grados. La distancia del pie del árbol hacia Jairo, o hacia, en este caso, el tobogán, es de 8 metros. Voy a calcular la altura, ¿no? Entonces veamos a ver qué tenemos. Bien. Anteriormente, miren, hemos formado dos triángulos, ¿no? Uno de 45 grados y otro de 37 grados. Son triángulos notables, ¿no? Entonces, por ser triángulos notables, sus medidas son las siguientes, ¿no? Si es de 45, acá sería K, K y K raíz de 2. Y si es de 37 y 53, sería 3, 4 y 5. Por lo tanto, nuestro triángulo quedaría así, miren. Si este mide 8 metros, ¿no? Si este mide 8 metros, o sea, acá también mide 8 metros. Y como es de 45 grados, acá también mide 8 metros. Bien, ahora, este 8 metros viene a ser igual a 4K. ¿Por qué? Porque aquí forma un triángulo rectángulo de 37 y 53. El opuesto a 37 es 3K y el opuesto a 53 es 4K, ¿no? Por lo tanto, 4K es igual a 8 y K valdría 2. Entonces, la altura del árbol sería 8 metros más 3K. 8 metros más 3K. Pero K valdría 2 metros. Por lo tanto, 3 por 2 son 6, más 8 metros, 14 metros. Es decir, la altura del árbol vendría a ser 14 metros. Pasemos al segundo ejercicio. Tenemos la situación 2 de la página 112. De acuerdo con las estadísticas, los atropellos son los accidentes de tránsito más frecuentes. A pesar de la responsabilidad del conductor, entre las causas figura el cruce indebido por parte del peatón. Una solución parcial planteada para mejorar la seguridad de las personas es la colocación de puentes peatonales, especialmente en las vías de tránsito rápido,
Por ello se construyó un puente de 7 metros de altura. Para subir se han condicionado rampas cuya inclinación es alfa. Si se sabe que seno de alfa es 0,28, miren, vamos a graficar. Miren, acá tenemos la rampa. Tenemos una rampa, acá tenemos otra rampa, ¿no?, de los puentes peatonales. Me dicen que quiero hallar la longitud de estas rampas, ¿no? Eso es lo que vamos a calcular. Miren, antes de eso vamos a hallar cuáles son los ángulos de inclinación de las rampas. Acá tenemos un ángulo que se va a formar y acá tenemos otro ángulo que se va a formar. Y es el mismo ángulo, ¿no? Y la segunda pregunta sería cuál es la longitud total de las dos rampas, ¿no? Bien, aquí está la representación de este problema. Miren, como les dije, aquí tenemos alfa, acá también vale alfa. La altura, ¿no?, es 7 metros, ¿no? La altura del puente es 7 metros. Entonces primero vamos a calcular quién es este ángulo alfa. Bien, ahora tenemos que seno de alfa vale 0,28 y 0,28 es 28 sobre 100. Simplificando, cuarta sería 7, cuarta de 100 es 25. Entonces me quería que seno de alfa vale 7 sobre 25. Yo puedo colocarle una constante y abajo una constante y no altera el problema, ¿no? Entonces seno de alfa valdría 7k sobre 25k. Este cociente proviene de un triángulo notable. Viene de este triángulo notable. Miren, 7k y 25k y aquí es 24k. Donde aquí es 74 y aquí es 16. Entonces si seno es seno de alfa, es decir, seno es 7k sobre 25, entonces yo me estoy refiriendo al ángulo 16, ¿no? Por lo tanto, alfa es igual a 16 grados, ¿no? Seno de 16 vale 7k sobre 25k. Por lo tanto, alfa vale 16 grados. Entonces, el ángulo de inclinación de las rampas es 16 grados. Veamos la siguiente pregunta. ¿Cómo calculamos la longitud de las rampas? Como ya sabemos que es un triángulo notable, miren, vale 25k la longitud, ¿no? O sea que esta longitud vale 25 y esta longitud también vale 25. Es decir, ahora la altura de la rampa es 7k más 7k. Es decir, 7k más 7k es igual a 7. 14k es igual a 7. K vale 7 sobre 14. Por lo tanto, K vale 1 medio. Ya tengo que la constante vale 1 medio. Ahora, la longitud de la rampa es 25k más 25k, es decir, 50k. Pero como k vale 1 medio, 50 por 1 medio es 25. O sea, la longitud total de la rampa vendría a ser 25 metros. Muy bien, pasemos al tercer problema. Un faro es una torre de señalización luminosa situada cerca de la costa. Se ubica en lugares de paso de la ruta de navegación de los barcos. En su parte superior dispone una lámpara potente, cuya luz se utiliza como guía. Juan es el encargado del faro Salaberry, que está ubicado en Barranca, el cual tiene una altura de 70 metros. Desde el balcón observa dos barcos situados al este del faro, con ángulo de depresión 50 grados y 45 grados. Según la información dada, ¿cuál es la distancia aproximada que separa un barco del otro? Muy bien, vamos a representar gráficamente. Acá tenemos el faro, que mide 70 metros. Se observa un primer barco con un ángulo de depresión de 45 grados y se observa un segundo barco con un ángulo de depresión de 60 grados. Mira, la pregunta es ¿cuál es la distancia que separa estos dos barcos, ¿no? Esta distancia X. X es lo que vamos a calcular. Muy bien. Acá tenemos también la representación, el modelar esta situación. Tenemos 45 grados, tenemos 60 grados. A y B representan los barcos. Voy a hallar esta distancia que los separa, esta distancia X. La altura del faro es 70 metros. Entonces formaría yo acá dos triángulos notables, ¿no? ¿Cuáles serían esos dos triángulos notables? Veamos. Si esta distancia, este trazo auxiliar, ¿no?, también es 70 metros. Este primer triángulo que se forma, el triángulo 1, sería de 45 y de 45. Entonces, si este vale 70, este también vale 70. Y si este vale 70, desde aquí hasta B, toda esta distancia vale 70.
también se forma un triángulo 2, mire. Si esto vale 60, esto valdría 30, porque estos son los rectos de 90, ¿no? Valdría 30. Entonces formaría yo un triángulo notable de 30 y 60. Este valdría K y este valdría K raíz de 3. Pero como este lado vale 70, significa que K raíz de 3 vale 70. K sería igual a 70 entre raíz de 3. Y la división, K es igual a 40,41,45. Ese es el valor de K. Tenemos entonces que K más X vale 70. K más X vale 70. Pero K valdría 40,41,45 más X igual 70. Esta cantidad pasa a restar y me quedaría que X valdría 29,5855. Aproximando los centésimos tendría que X vale 29,59 metros, ¿no? Esta es la distancia que separa estos dos barcos. Pasemos al siguiente problema. Situación 4. Se observa que dos postes de luz de 360 centímetros de altura, ubicados a una distancia de 600 centímetros, iluminan una calle, como lo muestra la figura, determinada la longitud del segmento que quede iluminado por los dos postes. Vamos a representar, miren, tenemos acá un primer poste, el segundo poste. Los dos postes miden 360 centímetros. La distancia de los dos postes es 600 centímetros. Acá tiene un farol y genera una sombra, una luz hasta aquí. Acá también tiene un farol, ilumina también esto. Lo que me piden calcular es esta distancia X, ¿no? Que esta distancia X me piden calcular. El ángulo es de 37 y de 37 grados, ¿no? Según el problema, ¿no? Bien, la distancia que separa estos dos postes es 600 centímetros y la altura de los postes es 360 centímetros. Aquí estamos formando un rectángulo notable de 37 grados, ¿no? Bien. Por lo tanto, sus lados medirían 3K, 4K y 5K. Entonces, miren, si el opuesto a 37 es 360 centímetros y el opuesto a 37 es 3K, significa que 3K vale 360. Por lo tanto, K es igual a 120 centímetros. Ya tengo el valor de K. Ahora bien, voy a llamar Y a esta distancia. X, ya sabemos que esta distancia de acá, y Z es la otra distancia. Por lo tanto, sabemos que el opuesto de 53 es 4K, es decir, que Y más X vale 4K. Acá también el opuesto de 53 es 4K, es decir, que X más Z también vale 4K. Otro dato importante es que toda esta distancia, que es X más Y más Z, vale 600 centímetros. Muy bien. Ahora, si aquí sumamos, tendríamos X más Y más Z más X igual a 8K. X más Y más Z más X igual a 8K. Ahora, pero X más Y más Z sabemos que vale 600, más X igual a 8K. Este 600 pasa a restar, me quedaría que X es igual a 8K menos 600. Pero K es igual a 120. 8 por 120 es 960. Menos 600, X valdría 360 centímetros, que es la distancia que estábamos buscando. Pasemos al siguiente problema. Una asociación que vela por el cuidado ambiental de nuestro litoral contrata una avioneta que sobrevuele las playas más concurridas de Lima para desalojar aviso de difusión. Dos salvavidas, Carla y Miguel, están ubicados en una misma línea recta en la misma dirección, separados 153 metros de distancia. En un determinado momento entre ellos ven la avioneta que sobrevuela a una altura constante, con ángulo de elevación de 82 grados y 53 grados respectivamente. ¿A qué altura aproximadamente vuela la avioneta? Muy bien, vamos a calcular esta altura. Supongamos que A es la avioneta, entonces esta distancia, esta altura es X. Acá tenemos Carla, que observa la avioneta con 53 grados, y Miguel, que observa la avioneta con 82 grados. La distancia que separa a Carlos y Miguel son 153 metros. Yo tengo que calcular la altura del avión, o sea X. Bien,
Se forman dos triángulos rectángulos. El primero es de 53. Entonces acá tendríamos 3K, 4K. El segundo es el 82. Es decir, acá sería Q y acá sería 7Q. Vemos claramente que 4K es igual a X. Y también 7Q es igual a X, si comparamos los triángulos notables, ¿no? Ahora bien, este cateto MH es el adyacente 82 y el adyacente 82 vale Q. Es decir, 153 metros más Q sería igual al adyacente 53, que viene a ser 3K. Entonces 153 más Q vale 3K. Bien. De esta primera ecuación tengo que K vale X sobre 4. Y de esta segunda ecuación tengo que Q vale X sobre 7. Estos datos vamos a reemplazar en esta tercera ecuación. ¿Y qué teníamos? ¿Qué tendríamos? 153 más K sobre 7 es igual a 3 por X sobre 4. Mínimo común múltiplo es 28. Entonces 28 acá es dividido entre 1. 28 entre 1 es 28 multiplicado por 153. 28 entre 7 es 4 por X es 4X. 28 entre 4 es 7 por 3, 21 multiplicado por X. Este 4X pasa a restar, me quedaría 17X. Luego el 17 pasa a dividir, me quedaría 153 por 28 entre 17 igual a X. Si divido, acá 9 por 28 sería 252 metros. Es decir, X, la altura de la avioneta es de 252 metros.